Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast para aprender español. Mi nombre es Ana. Y yo soy Pablo. Estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros para practicar español de una manera relajada y natural. Exacto. El objetivo es que escuchen una conversación real entre dos nativos y aprendan vocabulario y expresiones útiles para el día a día. Recuerden que pueden activar los subtítulos en su propio idioma si les resulta difícil seguir la conversación en español, pero intenten escucharnos primero sin ayuda, ¿de acuerdo? Ese es un buen reto. Bueno, Ana, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a tocar un tema muy actual, algo que ha cambiado la vida de muchísimas personas en los últimos años, el teletrabajo y el equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. Un tema muy interesante y con muchas opiniones diferentes. Creo que va a ser una charla genial. ¿Empezamos? ¡Empezamos! Cuéntame, Pablo, ¿cómo ha sido tu semana? ¿Mucho trabajo? Pues la verdad es que sí, bastante movida. He estado combinando días en la oficina con días de trabajo en casa. ¿Y tú? ¿Has estado teletrabajando mucho últimamente? Casi toda la semana. Y te confieso que, aunque me gusta, a veces termino agotada. Es curioso, porque la gente piensa que trabajar desde casa es más relajado, pero no siempre es así. Te entiendo perfectamente. Tiene sus pros y sus contras, sin duda. Es una espada de doble filo, como se suele decir. Buena expresión, una espada de doble filo. ¿Podrías explicar a nuestros oyentes qué significa? Claro, cuando decimos que algo es una espada de doble filo, nos referimos a que tiene tanto ventajas como desventajas muy marcadas. Un lado es bueno, pero el otro puede ser perjudicial. El teletrabajo es un ejemplo perfecto. Totalmente de acuerdo. Empecemos por el lado bueno, por las ventajas. Para mí, la principal es la flexibilidad. Poder organizar mi horario es una maravilla. Si tengo una cita médica o necesito hacer un recado, no tengo que pedir permiso, simplemente ajusto mis horas de trabajo. Sí, esa autonomía es fantástica. Yo añadiría el ahorro de tiempo y dinero. Antes tardaba casi una hora en llegar a la oficina y otra hora en volver. Son 2 horas al día, 10 horas a la semana que perdía en desplazamientos. Ahora ese tiempo lo puedo usar para hacer ejercicio, leer o simplemente descansar un poco más por la mañana. Es muchísimo tiempo. Y el dinero del transporte público o de la gasolina, que no es poco. Si haces cuentas al final del mes, es un ahorro considerable. Yo calculé que me ahorro más de 100 euros al mes solo en transporte. Y no solo eso, también se ahorra en comida. Comer fuera todos los días es caro. En casa cocinas tú, es más sano y mucho más económico. Y ya no hablemos de la ropa de oficina, que también supone un gasto. Totalmente. Además está la comodidad. Poder trabajar en ropa cómoda, prepararte tu propio café como a ti te gusta, son pequeños lujos que se valoran mucho. Yo he invertido en una buena silla ergonómica y un escritorio a mi gusto. He creado un espacio donde me siento productiva y estoy en mi salsa. Estar en mi salsa. Es una expresión genial. ¿Qué significa exactamente, Ana? Pues estar en tu salsa significa sentirte muy a gusto, cómodo y en tu elemento, como pez en el agua. Cuando estás haciendo algo que te gusta y se te da bien, estás en tu salsa. Para mí, mi pequeño rincón de trabajo en casa es eso. Me encanta. Y hablando de ventajas más allá de lo personal, también hay un beneficio para el medio ambiente, ¿no crees? Menos coches en la carretera, significa menos contaminación, menos atascos. Es un impacto positivo a gran escala. Sin duda. Y también puede ser una oportunidad para combatir la despoblación en zonas rurales. Mucha gente se ve obligada a mudarse a las grandes ciudades para encontrar trabajo. Con el teletrabajo, podrían quedarse en sus pueblos o incluso mudarse de la ciudad al campo, buscando una mejor calidad de vida. Podría ayudar a revitalizar lo que llaman la España vaciada. Es un punto muy interesante. El teletrabajo abre un mundo de posibilidades en ese sentido.
Y por último, en cuanto a ventajas, yo diría que para mí la concentración es clave. En la oficina siempre hay interrupciones. Un compañero que te pregunta algo, el teléfono que suena, el ruido general. En casa, si me organizo bien, puedo tener periodos de concentración muy profundos y sacar el trabajo mucho más rápido. En mi caso, eso depende del día. A veces sí, pero otras veces las distracciones están en casa. La lavadora, el timbre, el vecino que hace obras, pero en general sí. El poder crear tu propio ambiente de trabajo es un punto a favor. Todo esto nos lleva a un concepto clave. Es verdad, la famosa conciliación de la vida laboral y familiar. Es una de las grandes promesas del teletrabajo. Exacto. Pablo, para quienes no estén familiarizados con este término, ¿cómo definirías conciliación en este contexto? Pues conciliar significa básicamente encontrar un equilibrio saludable. Es la capacidad de compaginar, de hacer compatibles, las responsabilidades de tu trabajo con tu vida personal, tu familia, tus aficiones, tu tiempo de ocio. El objetivo es que ninguna de las dos invada a la otra de forma negativa. Muy bien explicado. En teoría, el teletrabajo debería facilitar esa conciliación. Por ejemplo, puedes recoger a tus hijos del colegio o estar en casa si viene un técnico a reparar algo, sin que tu trabajo se vea muy afectado. En teoría sí. Y aquí es donde empezamos a ver el otro filo de la espada, el lado de las desventajas. Porque esa misma flexibilidad puede ser una trampa mortal para el equilibrio. Totalmente. La desventaja número 1 para mí es la dificultad para desconectar. Cuando tu oficina está en tu salón o en una habitación de tu casa, es muy difícil cerrar la puerta del trabajo. El portátil siempre está ahí, y la tentación de revisar el correo un momentito por la noche o durante el fin de semana es muy grande. Me pasa constantemente. Los límites entre el tiempo de trabajo y el tiempo personal se difuminan. Antes, al salir de la oficina, mi mente cambiaba de modo. Ahora, a veces siento que estoy viviendo en el trabajo en lugar de trabajar desde casa. Los límites se difuminan. Es una imagen muy buena. Difuminar es como cuando algo pierde su claridad, como en un dibujo o una foto borrosa. Las líneas que separan el trabajo y el descanso se vuelven invisibles, y eso es peligroso para la salud mental. Puede llevar al agotamiento crónico. Exacto. De hecho, se habla mucho del burnout o síndrome del trabajador quemado. Es un estado de agotamiento físico y mental extremo causado por el estrés laboral prolongado. Y la falta de desconexión del teletrabajo puede ser un factor de riesgo muy importante. ¿Podrías explicar un poco más qué es el síndrome del trabajador quemado? Claro, imagina que te sientes agotado todo el tiempo, cínico o negativo sobre tu trabajo, y sientes que tu rendimiento ha bajado mucho. Esos son los síntomas principales. Es como si tu batería profesional se hubiera agotado por completo y no pudieras recargarla. Es un problema de salud serio. Suena bastante mal. Y creo que muchos se sentirán identificados. Además del aspecto mental, está la salud física. Pasamos muchísimas horas sentados y en casa nos movemos aún menos que en la oficina, donde al menos te levantas para ir a por un café o hablar con un compañero. Es verdad. El sedentarismo es otro gran riesgo. Si no eres disciplinado y te obligas a moverte, puedes pasar 8 horas casi sin levantarte de la silla. Eso es terrible para la espalda, la circulación. Y hablando de riesgos, otra desventaja es el aislamiento. Ay, sí. Yo soy una persona bastante social y la verdad echo de menos las conversaciones informales con los compañeros en la máquina de café o a la hora de comer. Esos pequeños momentos que rompen la rutina. Has usado otra expresión muy común, echar de menos. Explícanos un poco qué significa. Claro, echar de menos es sentir la falta de algo o de alguien. Es sinónimo de extrañar. Por ejemplo, si un amigo se va a vivir a otro país, dices, echo de menos a mi amigo.
En este caso, yo echo de menos la interacción social, el contacto humano del día a día. Esa interacción es muy importante, no solo para socializar, sino también para el propio trabajo. Muchas ideas buenas surgen de conversaciones espontáneas que no ocurren en una videollamada programada. La creatividad a veces necesita de esa cercanía. Totalmente. Y también está la parte de la comunicación. Por escrito o en una llamada se pueden perder muchos matices, el lenguaje no verbal. A veces surgen malentendidos que en persona se solucionarían en un segundo. Es muy fácil malinterpretar el tono de un correo electrónico. Cierto, y no nos olvidemos de los problemas técnicos, la pesadilla de que se te caiga el internet en medio de una reunión importante, o que la impresora no funcione, o que el ordenador vaya lento. En la oficina llamas al departamento de informática, pero en casa muchas veces el problema es tuyo. Uf, ni me lo recuerdes. La semana pasada estuve media mañana sin conexión. Es muy frustrante. Y hay otra cosa, los costes ocultos. Antes hablábamos del ahorro, pero trabajar en casa también supone más gasto de electricidad, de calefacción en invierno, de internet. A veces la empresa no compensa estos gastos extra. Es verdad, y tienes que comprar tu propio material, la silla, la pantalla. Se da por hecho que tienes un espacio adecuado en casa, y no todo el mundo lo tiene. Hay gente que vive en pisos pequeños y tiene que trabajar en condiciones muy poco ideales. Exacto. Y una última desventaja que a mí me preocupa es la visibilidad y las oportunidades de crecimiento profesional. A veces tengo la sensación de que si no te ven, no existes. Me da miedo que las decisiones importantes se tomen en los pasillos de la oficina y que los que estamos en casa nos quedemos fuera. Como se dice, hay que estar al pie del cañón. Estar al pie del cañón. ¿Qué significa esa expresión, Pablo? Significa estar en tu puesto, trabajando con firmeza y sin desanimarte, especialmente en momentos difíciles o importantes. Estar presente y listo para la acción. Demostrar eso a distancia es mucho más complicado. Es un miedo muy legítimo. Parece que el teletrabajo no es la solución perfecta que nos vendieron al principio. No, no lo es. Creo que como todo requiere un aprendizaje y sobre todo mucha disciplina. Hemos hablado de los pros y los contras, pero ¿qué tal si hablemos de estrategias para que funcione? ¿Tú tienes algún truco para mantener el equilibrio? Sí, he tenido que desarrollar algunos por pura supervivencia. El más importante para mí es tener un horario estricto y cumplirlo a rajatabla. Empiezo a las 9 y pase lo que pase, a las 6 de la tarde cierro el portátil y no lo vuelvo a abrir hasta el día siguiente. Cumplirlo a rajatabla. Me gusta esa expresión. Significa cumplirlo de manera muy rigurosa, sin excepciones, ¿verdad? Eso es, a rajatabla es una locución adverbial que significa con rigor de forma estricta. Si no lo hago así, podría estar trabajando hasta las 10 de la noche fácilmente. La disciplina es fundamental. Estoy de acuerdo. Para mí, otra estrategia clave ha sido crear un espacio de trabajo dedicado. Al principio trabajaba en la mesa del comedor y era un desastre. Ahora tengo un pequeño escritorio en una esquina de una habitación solo para trabajar. Cuando termino, me levanto de esa silla y ya no vuelvo a esa zona de trabajo. Ayuda a mi cerebro a desconectar. Eso es muy inteligente. Separar los espacios físicos ayuda a separar los espacios mentales. Yo también lo hago. Y otra cosa que he implementado son las pausas activas. Obligarme a hacer pausas cortas cada hora para estirar las piernas, tomar un vaso de agua y, muy importante, una pausa larga para comer lejos de la pantalla. Fundamental. Dejar de comer delante del ordenador ha sido un cambio increíble para mí. Comer tranquilamente, aunque sea media hora, te recarga las pilas de una manera totalmente diferente. Has dicho, te recarga las pilas. ¿Qué significa? Es una metáfora muy visual. Como un aparato electrónico, las personas también nos quedamos sin energía. Recargar las pilas significa descansar y recuperar la energía para poder seguir funcionando bien. Perfecta explicación. Otra estrategia que a mí me funciona es lo que yo llamo un ritual de cierre.
Al final del día, dedico 5 minutos a organizar mi escritorio, revisar las tareas para el día siguiente y apuntarlas. Después, cierro el ordenador. Ese pequeño ritual le dice a mi cerebro, el trabajo ha terminado por hoy. ¡Qué buena idea! Es como una transición consciente del modo trabajo al modo personal. Yo hago algo parecido, y para combatir el aislamiento, intento programar al menos una videollamada informal a la semana con mi equipo, solo para charlar de cosas no relacionadas con el trabajo, como si estuviéramos tomando un café. Ayuda a mantener el espíritu de equipo. La comunicación proactiva es esencial. No esperar a que te pregunten, sino compartir en qué estás trabajando. Preguntar a los demás cómo van. Hay que hacer un esfuerzo extra para estar conectado. A veces, si necesito una respuesta rápida, en lugar de un email, le doy un toque a mi compañero por el chat. ¿Qué quieres decir con darle un toque? Es una forma coloquial de decir que le envías un mensaje corto y rápido a alguien, como un ping en inglés. Le escribes un hola, ¿tienes un minuto? Para llamar su atención. Es menos formal que un correo y más directo. Entendido. Es importante dominar esas nuevas formas de comunicación digital. Y hablando de comunicación, también es crucial establecer límites con la familia o los compañeros de piso. Hay que poner los puntos sobre las íes desde el principio. Poner los puntos sobre las íes, otra expresión muy útil. Explícala. Claro, poner los puntos sobre las íes significa dejar las cosas muy claras, ser preciso y no dejar lugar a dudas o malentendidos. En este caso, significa explicar claramente a las personas con las que viven cuáles son tus horarios de trabajo y cuándo no se te puede interrumpir salvo que sea una emergencia. Es una conversación necesaria, sin duda. Todo esto que estamos comentando me hace pensar en el futuro. ¿Crees que el teletrabajo total se va a quedar para siempre o que volveremos todos a la oficina? Yo creo que el futuro es híbrido. Pienso que la mayoría de las empresas y los trabajadores encontrarán un punto medio, 2 o 3 días en casa y 2 o 3 en la oficina. Así tienes lo mejor de los dos mundos. Explica eso de lo mejor de los dos mundos. Es otra expresión bastante común. Significa que puedes disfrutar de las ventajas de dos situaciones diferentes al mismo tiempo. En este caso, tienes la flexibilidad y la concentración del teletrabajo y también la colaboración y la vida social de la oficina. Tiene todo el sentido. El modelo híbrido parece la solución más equilibrada, pero también plantea sus propios desafíos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se asegura una empresa de que los que van menos a la oficina no tengan menos oportunidades? Es lo que llaman el sesgo de proximidad. Es un gran reto. El sesgo de proximidad es la tendencia a favorecer a los empleados que vemos físicamente en la oficina. Los jefes tienen que ser muy conscientes de esto para evaluar a todos por sus resultados, no por su presencia. Requiere un gran cambio de mentalidad. Es exacto. Las empresas también han tenido que aprender y adaptarse. Ahora se valora más la confianza en el empleado y el trabajo por objetivos, en lugar de la antigua mentalidad de calentar la silla. ¿Qué es eso de calentar la silla? Es una expresión un poco despectiva para referirse al presentismo. Significa estar presente en tu puesto de trabajo muchas horas, pero sin ser necesariamente productivo, solo por el hecho de que te vean allí. Afortunadamente, eso está cambiando. Sí, ahora lo que importa son los resultados, no dónde ni cuándo los consigas, dentro de unos límites, claro. Este cambio ha llevado a algunas empresas a experimentar con modelos aún más flexibles, como la semana laboral de 4 días. He leído sobre eso. Me parece fascinante. La idea es trabajar 4 días, normalmente con el mismo sueldo, pero manteniendo o incluso aumentando la productividad. Obliga a ser mucho más eficiente y a eliminar reuniones o tareas inútiles. Suena utópico, pero hay empresas que lo han probado con éxito. Dicen que los empleados están más contentos, más descansados y por tanto más motivados y productivos. Quizás sea el siguiente paso en la evolución del trabajo. ¿Quién sabe? Y en el extremo de la flexibilidad están los nómadas digitales. Ah, sí, los que trabajan mientras viajan por el mundo.
Explica un poco qué es un nómada digital. Un nómada digital es una persona que utiliza la tecnología para trabajar de forma remota, lo que le permite vivir un estilo de vida nómada, viajando y viviendo en diferentes lugares del mundo por periodos de tiempo. No están atados a una ubicación física. Eso suena como el sueño de mucha gente, aunque supongo que también tendrá sus propias complicaciones. Visados, impuestos, la soledad de estar siempre en movimiento. Definitivamente no es para todo el mundo, pero es un ejemplo de cómo la tecnología está cambiando por completo nuestra concepción del trabajo. Es un tema que da para mucho, la verdad. Hemos hablado de flexibilidad, ahorro, concentración, pero también de aislamiento, burnout, costes ocultos, y de estrategias como tener un horario, un espacio propio y comunicarse mucho. Y hemos tocado temas del futuro, como el modelo híbrido, la semana de 4 días y los nómadas digitales. Ha sido una conversación muy completa. Sí, lo ha sido. Y ahora nos encantaría saber qué piensan ustedes, los que nos están escuchando. Sí, nos interesa mucho su opinión. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Trabajar desde casa, en la oficina o un modelo híbrido? ¿Cuáles son las mayores ventajas y desventajas para ustedes? ¿Tienen alguna estrategia para mantener el equilibrio que no hayamos mencionado? Cuéntenos su experiencia en los comentarios. Nos encanta leerlos y aprender de sus puntos de vista. Exacto. Leer sus comentarios en español es una práctica fantástica para ustedes. Y para nosotros es genial conocerlos un poco más. Bueno, Ana, creo que nuestro tiempo se va acabando por hoy. Ha sido un placer como siempre. Igualmente, Pablo. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta charla sobre el teletrabajo y el futuro del mundo laboral. Esperamos que les haya resultado útil e interesante. Si les ha gustado el episodio, no olviden darle a me gusta y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras conversaciones. Y si tienen alguna sugerencia para futuros temas que les gustaría que tratáramos, déjennosla también en los comentarios. Sus ideas son muy importantes para nosotros. Nada más por hoy. Les mandamos un saludo muy grande. Hasta la próxima. Adiós.